Acabamos de vivir una de las decepciones más grandes de este mundial, ya que Paraguay con fútbol champán eliminó a la tetacampeona del mundo, el papá de Argentina, Alemania. Parece que el Chucky Lozano estaba destinado a acabar con el fútbol alemán. Con esto se suma una sorpresa más a este bendito mundial, ya que en la fase de grupos tuvimos a Cabo Verde de Bociña, empatándole a una de las candidatas, a los dinosaurios del fútbol, y se metieron a los 16avos de final en su primera participación, y están a la espera de los Infantino Boys. Pero lo que se acaba de vivir el 29 de junio es justo lo bonito del fútbol, ver a una selección chica irle a ganar a uno de los más grandes de la historia del fútbol, poniendo lo que hay que poner. Un partido donde se adelantaron con un gol de Julio Enciso, le dejaron la pelota a una Alemania que no tenía idea de cómo atacar, limitándose a mandar puro centro, y así cayó el del empate con el Sentimientos Corazón Frío. Nos fuimos a los penales, comenzó Havertz y le dio frío al Sentimientos Corazón Frío, le siguió Mauricio y adentro que están cenando, Kimmich un dios, Gómez la mandó donde los topos hace su guarida, Musiala adentro, Galarza lo tiró como los dioses, Voltemade una vergüenza con su cobro para que Sanabria llegara solito para meter a los octavos de final a Paraguay, pero la cagó. Ya con vida Alemania se metió de regreso a la tanda con Neuer, pero tal la mandó al carajo, y ahora sí, ya después de meterle mucho pedo, los eliminó un exjugador de Querétaro. Datos, no opiniones. Los alemanes se quedaron en la fase de 16avos de final, sumando su tercer fracaso mundialista consecutivo. Simplemente Alemania no se recupera del trancazo del 2018. Pero justamente esto es lo rico del mundial. ¿Cuántas veces no hemos visto una candidata a ganar el mundial irse muy temprano en la competición? Y aprovechando que Alemania acaba de hacer otro ridículo más, es por eso que hoy te presento los mayores ridículos en la historia de las Copas del Mundo. Antes de empezar, muchas gracias a los miembros del canal con su aporte para Muertos FC. Y nada más como aviso, la serie de Marcelo Michel Leaño con el Leicester City se ha cambiado al canal secundario, que te dejo en la descripción y aquí arribita. Valió madre. ¿Por qué se meten tanto? Ya se subió el tercer episodio y pronto llegará el cuarto, así que vete a suscribir para que sigas disfrutando de la magia de Marcelo Michel Leaño. Y sin más relleno por tirar, a darle que esto es mole de olla. Ya que estamos hablando de Alemania, hablemos de sus tres mayores fracasos. Curiosamente, todo comenzó en Rusia 2018. Alemania llegaba a Rusia como campeona del mundo después de aquel hermoso gol de Götze en Brasil. Alemania casi era imparable y el rival a vencer durante estos 4 años. En Rusia debutaron en contra de la selección mexicana, comenzando todo con las benditas palabras de Javier Hernández. Para ti limpiar es opresión patriarcal. Interesante. No, esas no. Las otras. Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, échele. Ahora sí ya. Acá tuvimos uno de esos partidos que si se juegan 100 veces, 99 los gana Alemania y una solamente lo gana México. ¿Y qué pasó? La suerte estuvo de este lado porque México salió con un grandísimo planteamiento y en una descolgada el Chicha filtró un pase a la llegada de Lozano, se quitó encima a Marcel Lerzel y con su sello la mandó a guardar al primer palo para vencer a uno de los mejores porteros de la historia y así comenzar a parir chayotes porque Alemania se dejó caer gacho, estando muy cerca con un tiro de Brandt. ¡Sáquenla por el amor de Dios! ¡Sáquenla! ¡Le pega Brandt! ¡Madre mía! Hasta que el partido se acabó y acá México sacó la mejor victoria de su historia en los mundiales y Alemania comenzó su picada deportiva de la cual no ha podido salir. Su segundo partido fue ante Suecia y curiosamente aquí pudo ganar en otro partido bravísimo, pero en los minutos finales llegó Antonio Cruz y clavó uno de los mejores goles del mundial, hasta que llegó el partido ante Corea y Heung-min Son acabó con la grandeza de los alemanes y se fueron con el mayor fracaso en su historia. Pero pasaron 4 años y llegó Qatar 2022. Acá se combinó una de las mejores selecciones alemanas de la historia, combinando la experiencia de los campeones del mundo en Brasil 2014 más talentos nuevos como Havertz, Adeyemi, Moukoko, que ha sido un bendito fracaso, Rüdiger, Musiala, Schlotterbeck, etc. Con un equipo con gran experiencia y talentos jóvenes para darle una refrescada a la plantilla alemana para levantarse de tremendo fracaso que significó Rusia, arrancando el mundial ante Japón, donde comenzaron ganando con gol de penal por parte de Gundogan, pero Japón en cuestión de minutos le dio vuelta a la tortilla y como el Pietradato. Alemania solamente había perdido 2 veces en la historia de su primer partido en mundiales y curiosamente esas 2 veces se fue directo al carajo en dichas ediciones. Su segundo partido fue en contra de España en un grandísimo partido de fútbol, yéndose 1-1 gracias a un gol de Füllkrug, dejando de depender de ellos mismos en la última jornada por solamente tener un mísero punto. Necesitaban ganarle a Costa Rica y que España le ganara a Japón para así meterse a la siguiente ronda, pero los resultados no se fueron dando. Para empezar, Costa Rica, una de las peores selecciones de ese mundial,
les clavó 2 goles y así les tocó remar contra corriente. Al final terminó ganando 4-2 y España no pudo con Japón, perdiendo 2-1, y por más que Alemania ganó, se quedó fuera por segunda vez consecutiva, algo inimaginable para los alemanes. Imagínense que desde 1945 no hacen el ridículo internacionalmente. Al parecer, la frase dada por Gary Lineker, el fútbol es un deporte de 11 contra 11 en el que siempre gana Alemania, ya no es una realidad. Ya que hablamos de Gary Lineker, pues hablemos de Inglaterra. Si hablamos de fracasos mundialistas, no importa cuándo veas esto, seguramente Inglaterra ya hizo el suyo. Y es curioso porque ellos son los que profesionalizaron el deporte y reglamentaron el fútbol, y en la actualidad llevan años siendo la mejor liga del mundo. Tienen una selección envidiable en talento y jugadorazos hasta para regalar, pero solamente han podido ganar un solo título en su historia, con un gol que no fue. A tal grado de desesperación han caído que hasta un alemán le soltaron su selección, a tal punto que no han podido ganar nada y realmente dan una vergüenza mundial tras mundial, que sus derrotas se las achacan a temas paranormales. Su primer fracaso estrepitoso llegó en 1998, una generación dorada. Esta frase nunca se va a acabar. Llegaron a la fase de grupos en uno bastante accesible, Rumania, Túnez y Colombia, pero desde aquí comenzaron mal porque ni siquiera pudieron ganar el grupo gracias a que perdieron el último partido ante Rumania, tocándoles un equipo complicadísimo como Argentina, y ambos seleccionados nos regalaron un partido que comenzó con penales a favor de cada uno, adelantándose los argentinos con gol de Batistuta. Llegó el empate por parte de Alan Shearer, el niño maravilla marcó el segundo, pero con un golazo Argentina empataba otra vez. Con un 2-2 iniciábamos el segundo tiempo y rápidamente todo se esfumó, porque David Beckham, la figura de la selección inglesa, se iba expulsado. ¿Gracias a quién? Al máster del handball. Con esto se llegaron los penales, cosa que los ingleses simplemente no pueden superar, cayendo en tanda de penales porque su figura no pudo concentrarse en el momento clave, yéndose en octavos de final, y su generación dorada con David Beckham, Paul Scholes, Sol Campbell, Gary Neville, Paul Ince, Steve McManaman, Alan Shearer y Michael Owen no pudieron con la presión otra vez. Pero no se preocupen porque dentro de 4 años volvieron a tener una generación dorada y otra vez lo volvieron a pichar. En Brasil 2014 les tocó otra vez un grupo de la muerte y literal Costa Rica no estaba encerrado con ellos estaban encerrados con Costa Rica, porque sorprendentemente los ticos fueron el gallo del grupo, porque le ganó Uruguay por goleada, a Italia por la mínima, y estando ya clasificado en el primer lugar solo esperaba quién lo iba a acompañar a la siguiente ronda, y la Inglaterra de Roy Hodgson no fue, ya que en su partido debut perdió ante Italia por un marcador de 2-1, con golazo de Marquisio, descontó Sturridge con mal incluido, Balotelli acabó con el sueño. Con esto Inglaterra estaba eliminada y solamente les quedaba sacar el orgullo contra Costa Rica, y ni siquiera eso. Los pechofríos empataron a 0 y se quedaron como el último equipo del grupo con menos 2 goles. Una maldita vergüenza lo que pasó con esta generación dorada. Sí les dije que esta era la generación dorada de Inglaterra, ¿no? Ya que en las clasificatorias se habían ido invictos con talentos jóvenes que aparecieron en el último año: Sterling, Welbeck, Wilshere, Smalling, Chamberlain, para acompañar a los de toda la vida, Lampard, Gerrard y Rooney, el cual tenía un peso increíble encima porque por más que había sido el goleador histórico de Inglaterra, nunca había marcado un gol en un mundial y siguió con la racha. Con esto Inglaterra cerró los fracasos con su generación dorada, porque fue sacando la cara año tras año y torneo tras torneo. Pero veamos hasta dónde los lleva esta nueva generación dorada. La historia del fútbol español se remonta al 2018 al 2012. Así es, 4 años duró el prime del fútbol español. Después de que España al fin pasara a los cuartos de final en la Euro del 2008, salió campeona de su primer título internacional en la época moderna. Llegó Sudáfrica 2010 y aquí se vivió el prime del tiki-taka del fútbol español, ganando el mundial por primera vez en su historia. Una generación dorada de verdad, no como las 1000 que tiene Inglaterra. Todavía consiguieron la Euro de manera consecutiva y llegaban a Brasil 2014 como uno de los favoritos, pero no aguantaron ni el primer partido. La base de la campeona del mundo y bicampeona de Europa se mantenía, más uno que otro añadido. El bigote seguía al mando de la supuesta furia roja, pero los holandeses olieron sangre española y lo recibieron con una vapuleada tremenda. 5 golcitos para recibir al campeón. Empezó ganando España con gol de Alonso de penal, pero cayó la obra de arte de Van Persie y ahora sí ya valió vértebra, hermano. Robben se bailó a Ramos y a Piqué y luego a Casillas, pero la historia no se acabó porque Chile le dio a probar el Chile con Lalito Vargas y Charles Aranguis, y por más que Australia le ganaron no sirvió de nada porque era un hecho su eliminación del torneo. Pero llegó Rusia 2018 y parecía que ahora sí estaban para cosas importantes. Hicieron un recambio generacional dejando a los que tenían nivel todavía: Ramos, Piqué, Iniesta, Busquets, el Chino Silva, y de ahí en fuera todos eran jóvenes talentos. Isco en su prime, Asensio, Carvajal, Nacho, Saúl, Coque, Thiago Alcántara, e incluso el bigote ya se había ido de la selección y entró al quite Julián Lopetegui. Con él revivió la furia roja y regresaron a dar esas sensaciones de aquella selección campeona, pero todo se derrumbó a días de que comenzara su paso por el mundial, porque Julián Lopetegui estaba negociando con
con Florentino Pérez para ser el nuevo entrenador del Real Madrid. Todavía no empezaba el mundial y Lopetegui ya tenía nueva chamba. Luis Rubiales tomó la única decisión buena de toda su vida y echó a Lopetegui a 24 horas del debut de España en Rusia. Eres un crack. Dejó a Fernando Hierro como cabeza del equipo y en el primer partido ante Portugal-España dio un partidazo. Diego Costa carrió a España, Nacho metió el gol de su vida, pero se chocaron contra el mejor Cristiano de la historia y con el tiro libre del bicho el partido quedó en empate para España a pesar de haber sido mejor que Portugal, pero el bicho es el bicho. A Irán le ganó por la mínima y de milagro le empató a Marruecos en el último minuto para irse con el anfitrión a octavos de final y otra vez regresó su maldición de los penales porque no pudieron ganarle a Rusia, o sea ni siquiera pudieron meter gol ellos porque el que cayó fue en propia. Con esto se fueron a los penales y después de que Iniesta y Piqué clavaron el suyo, llegó el del Atlético de Madrid para cargarla y Neuer de Temo acabó con los sueños españoles de hacer algo. Con esto España se hacía 2 mundiales muy malos, siendo el peor cierre de su generación dorada. Si bien ahora pudieron pasar de fase de grupos, se regresaron temprano a casa, todo gracias a Mr. Mafias y a Don Ridículo. Un piquito Que acabó con el ritmo español y ya sin entrenador la selección perdió el rumbo y en la actualidad es una de las candidatas junto a Francia y a los Infantino Boys a ganar el mundial. A mí la neta no me convencen, pero yo solo soy un youtuber más y qué tal que España suma su segunda estrella de la mano del GOAT, Jesús Vallejo. Antes de pasar al peor ridículo de unas selecciones mundiales, vamos a unas menciones honoríficas. Mención honorífica a la Brasil del 2014 que si bien con un equipo muy mediano, su 9 era yo, no me jodas. Yo no. Tú no. Yo tampoco. Llegaron a semifinales, pero Alemania le dio hasta para llevar en su casa y con su gente. Italia en el 2010 llegaba como campeón y se fue en fase de grupos. Brasil se volvió a ir en fase de grupos y desde el 2014 no ganó un mundial. Francia en el 2010, entre Chicharito y Cuauhtémoc Blanco mandaron de regreso a los franceses, así como en la guerra de los pasteles. Esta es una de las más famosas. Antes de que Infantino llegara a la presidencia de la FIFA, Argentina se las vio muy complicadas en los mundiales y el mayor ejemplo fue en el 2002. Argentina llegaba a Corea y Japón como la mejor selección del mundo, la mejor en el ranking FIFA y tenían a su mejor generación con talentos como Juan Pablo Sorín, Walter Samuel, Pupi Zanetti, Matías Almeida. Te amo, Matías Almeida. El Burrito Ortega, la Bruja Verón, Pablito Aymar, el Piojo López, Gabriel Batistuta, Hernán Crespo. Y de por sí tenían un equipazo, todavía Marcelo Bielsa decidió darse el lujo de dejar fuera la mayor promesa del fútbol argentino, que ya no era una promesa porque para ese momento ya se había bailado el Real Madrid y era considerado el mejor jugador del continente. Pero solo porque no jugaba en Europa, Marcelo lo dejó fuera. Aún así arrasaron las clasificatorias rumbo a Corea y Japón con 43 puntos conseguidos, empatando 3 partidos y solo perdieron 1 ante Brasil, llegando como los favoritos para ganar la copa. Les tocó un grupo complicado pero pasable. Como ya saben, si Argentina y Nigeria no juegan un mundial, no es mundial. Arrancando la historia contra los nigerianos, ganando cómodamente por la mínima por parte de Batigol, para que llegara el partido que decidía el grupo. Como ya saben, Inglaterra cada mundial llega a su generación dorada y por talento tenían con qué competir la Argentina en ese momento, cayendo un gol solitario por parte del Spice Boy, con penal cobrado como los dioses, cayendo al albiceleste ante su rival natural, cobrándose la eliminación del mundial pasado y Beckham fue el que más la saboreó. Era cuestión de ganarlo ante Suecia y con eso te metías a la siguiente ronda, pero los suecos sorprendían al albiceleste con un golazo de tiro libre y el empate llegó tarde y la candidata número 1 se quedó eliminada en fase de grupos. Una delantera enorme que solo pudo marcar 2 goles, un fracaso estrepitoso el de Bielsa como entrenador de la selección argentina. Después de esto salió el peine de todo lo que pasaba al interior. La concentración en Roma los había fundido, algunos jugadores llegaron lesionados o con sobrecargas al mundial. La locura por la perfección de Bielsa quemó a su selección. Súmale que la única persona en el mundo que no creía que Batistuta y Crespo podían jugar juntos era él, sellando el fracaso más grande en la historia de Argentina de la mano del señor Marcelo Bielsa. ¡Dale de una vez! Gracias por ver el video, dale like y comenta qué otro ridículo en mundiales me faltó y cuál crees que es el peor ridículo de todos los que hablamos. Y no olvides en suscribirte para que seas parte de los muertos del fútbol. Y recuerda... Como frutas y verduras. Here we go.